Buen día para todos. Quedamos en el capítulo 38. Dice así: Y sucedió en aquel entonces que Yehudá descendió de sus hermanos, y se desvió hacia un hombre Adulamí, cuyo nombre era Girá. Dice aquí, en el capítulo 38, y sucedió. Siempre que dice Vaihi y sucedió, quiere decir de que sucedió algo trágico, de repente no algo muy bueno. Y es precisamente lo que va a decir Rashi también, que porque está escrito que Yehudá descendió de sus hermanos, porque no se entendería qué quiere decir con que descendió de sus hermanos. Dice Rashi: ¿por qué razón fue introducido aquí este relato, interrumpiendo el relato de la venta de Yosef y sus vicisitudes de Mitzrayim? Dice: con el propósito de enseñar que los hermanos hicieron descender a Yehudá de su grandeza al observar la angustia de su padre por la desaparición de Yosef, echándole la culpa de lo sucedido. Y le dijeron: tú dijiste que había que venderlo, pero si hubieras dicho que había que devolverlo, te hubiésemos obedecido. Y se desvió, dice Rashi, de sus hermanos hacia un hombre Adulamí, es decir, se asoció con él. ¿Bien? Dice: aún así, no había perdido su condición de líder entre ellos, no había razón alguna para que se uniera en amistad estrecha con otro. Por esta razón, Rashi enfatiza que el ir con este hombre meramente tenía como propósito asociarse comercialmente con él. Por eso dice: Yehudá vio allí a la hija de un hombre comerciante llamado Shua, y la tomó y se llegó a ella. ¿Okay? Comerciante, dice Rashi, también el Targum lo trae y dice que comerciante. Ella concibió y dio a luz un hijo, y él llamó a su hijo Er. Ella concibió nuevamente y dio a luz a otro hijo, y ella lo llamó Onán. Y de nuevo ella volvió a dar a luz un hijo, y ella llamó su nombre Shelah. Y fue en Kesiv cuando ella lo dio a luz. Interesante, porque aquí cuando dice que ella dio a luz y le puso el nombre Caja Becaja, cuando nosotros vimos en Parashat Vayetze, ahí dice: le colocó el nombre así porque esta vez caja de caja, porque Dios escuchó mi plegaria, porque esto no sé qué. Pero aquí vemos que los nombres no tienen ningún, supuestamente, ¿qué? Ahorita vamos a ver, porque en verdad los nombres ella no le coloca un significado de por qué se las colocó. Pero nosotros sabemos que en verdad el nombre tiene que ver con la esencia de la persona. Y vamos a ver más adelante, ahorita cuando Yehudá toma por esposa para sus hijos, vamos a ver de que prácticamente Hashem los mata por no tener hijos y por desechar el semen de ellos. Entonces por eso vemos que ellos se llaman Er y Onán. Er viene de la palabra, si tú cambias la letra, se escribe Ain y Reish, pero si tú cambias las letras, colocas Reish y Ain, va a ser Ra. Ra es malo. ¿Okay? Y siempre este tipo de transgresión, de desechar el semen, siempre lo colocan de forma malo. Como dicemos un poquito más adelante, fue malo a los ojos del Eterno. Siempre que habla sobre malo, también con referente vimos la generación de Sodoma y Gomorra, que Hashem le dice a Abraham vino que ellos son pecadores y malos ante Hashem. Malos quiere decir que hacían ese tipo de transgresión. ¿Quién? Entonces, por eso se llamaba Er, que es la misma letra de Ra, de mal. Y Onán de por sí viene la palabra Meonen, que de verdad se dice una persona que de por sí él también hace este tipo de transgresión, de desechar el semen, pero no de forma, o sea, de forma propia, de que él mismo lo hace, ¿sí? Que él mismo lo haga, esa persona se llama Onen. Viene la palabra también de esa palabra Onen, Meonen, también viene de allí. Entonces dice, seguimos, que y fue en Kesif, así era el nombre del lugar. Y yo opino que debido de que allí había dejado de parir, ese lugar fue llamado Kesif.
¿Qué? Y dice aquí que en el Rashi, el Midrash Bereshit Rabbah, que ahí dice que la interpretación de por qué ella lo llamó Shelah, esa palabra significa que ella había cesado de parir hijos, que había cesado de parir hijos. ¿Qué? Que viene la palabra Tashle, también la palabra engañar, expresar, dejar, fallar a alguien, también viene de allí. Entonces, Yehuda tomó una esposa para su primogénito, cuyo nombre era Tamar. Tamar dice, Rashi no lo trae aquí, pero se sabe que Tamar dicen que era la hija de Shem, ¿sí? La hija de Shem o la nieta, pero era pariente de Shem, el hijo de Noah. ¿Qué? Pero primogénito, y con eso vamos a entender en verdad por qué más adelante donde le dicen a Yehuda que su nuera había tenido relaciones, él manda a quemarla. Manda a quemarla como tal porque ella tiene din de ser descendiente de la Keuná, ya que Shem, vimos anteriormente que él era Cohen. Cohen el Elión, del grandísimo, de Hashem. Entonces dice, pero primogénito de Yehudá, fue malo a los ojos del Eterno. Como dice Hashem, su maldad fue semejante a la maldad de Onán. De aquí en adelante la Torah expresamente dice que desechaba su semen. Pues con respecto a Onán se declara que fue malo a los ojos de Eterno y también lo mató. La comparación implica que la muerte de fue por la misma razón que la de Onán y por qué desechaba su semen, para que su esposa no quedara encinta y se estropeara su belleza. Aunque ambos murieron por el mismo pecado, la razón que cada uno tuvo para hacerlo no era igual. Como expresamente se dice que Onán destruyó su semen porque no quería dar descendencia a su hermano. Esta razón obviamente no se aplicaba a era simplemente diferente. ¿Qué? ¿Por qué? Porque dice que Onán, cuando muere Yehudá le dice a Onán se venga a su que se venga a Tamar, que tome a Tamar. ¿Quién? Por lo que se llama Yevamá. Yevamá quiere decir, este, mm, hay un tratado completo de tratado de Yevamot. Es uno de los tratados más fuertes que hay. Más fuerte en el sentido que lo difícil de estudiar. Pero Yevamá quiere decir de que la persona, em, por aquí en este caso, muere y deja a su esposa sin hijos, no tuvo hijos. Y al no tener hijos, la Torah dijo que en ese caso el hermano puede tomar a la esposa de su hermano, que murió sin tener hijos, para venirse a ella. Pero el problema es, como trae el tratado de Yevamot, o el tratado de... ¿Qué es el tratado de Yevamot? El tratado de Ktubot, ¿no? O Yevamot, que ahí dice a Bashaul de que tiene que hacerlo Leshem Shamaim. Solamente si la persona lo hace Leshem Shamaim, ¿qué? No por una tava, un deseo, qué sé yo, estar con la hermana, con la esposa del hermano, ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente que lo hace por Leakim ser al hermano, ¿qué? Darle descendencia a su hermano, y como lo dicen los comentaristas, de que el hermano prácticamente, persona que no tiene hijos, queda deambulando después, por no haber tenido hijos. Y la corrección que él tiene es que su hermano se venga a la esposa y el hijo que vaya a nacer de allí prácticamente sería la Neshama de su hermano. Eso es lo que quiere decir, darle descendencia a su hermano mismo pasaría a ser su hijo. Esa Neshama, esa alma que no trajo hijos al mundo. Entonces, pero hay que hacerlo Leshem Shamaim. Y y ese prácticamente sería el Yevamot. Aquí vemos que ya en ese tiempo ellos lo hacían también.
Solamente como el Rambam dice también que Yehudá, en ese caso, como era el padre, en verdad el padre, según la halajá hoy en día, el padre no toma a la esposa de su hijo. Pero dice que en aquella época sí lo hacían, en la época de Yehudá, antes de entregar la Torá. Seguimos, pero primogénito de Yehudá, fue malo a los ojos del Eterno, y el Eterno lo mató. Entonces Yehudá dijo a Onán, llégate a la esposa de tu hermano, cásate en liberato. ¿Quién? Es el Yevamoto, lo que dijimos, liberato con ella, y erige descendencia para tu hermano. Erige descendencia, el hijo será llamado en nombre del muerto. Es lo que dijimos, que el alma del muerto prácticamente entra en el hijo que va a tener. Pero Onán sabía que la descendencia no sería de él, por lo que cuando se llegaba a la esposa de su hermano, desechaba su simiente en tierra para no dar descendencia a su hermano. O sea, la trillaba en el interior del cuerpo de la mujer y la esparcía al exterior, dice aquí Rashi. Lo que hizo fue malo a los ojos del Eterno y también lo mató. También por haber hecho prácticamente la misma transgresión, en desechar el semen como hizo también que vimos anteriormente. Entonces Yehudá dijo a su nuera Tamar, permanece viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Shelah, pues dijo, no sea que también él muera, como sus hermanos. Tamar se fue y permaneció en la casa de su padre. Es decir, que la rechazó con un pretexto cualquiera, pues en realidad no pensaba casarla con Shelah, dice aquí Rashi. Por lo que él dijo, pues se dijo, no sea que también muera. Se presume que de esta mujer que sus maridos mueren. Eso se llama, en el judaísmo se llama mujer catlaní. Así se llama, mujer catlaní. No sé en español de repente cómo se podría decir, una mujer explosiva, mujer mala, no sé, algo así de repente. ¿Por qué? Porque mata a los hombres. En verdad hay una mujer así, ahí dice. Pero cuando ella tiene ese toar, ese título de mujer catlaní, hay discusión entre los Tanaim si es solamente cuando mueren dos personas o tres personas. Aquí vemos que Yehudá, con haber muerto dos personas, ya con eso la tomó como si fuera una mujer de esa. Pero claro, sin saber él que en verdad Tamar no tenía nada que ver, sino eran sus hijos los que habían hecho lo que habían hecho. Pero él sospechó que de repente fuera una mujer de esa. Entonces, si le doy mi tercer hijo, también va a morir. Seguimos, y transcurrieron muchos días, y murió la hija de Shua, esposa de Yehudá. Yehudá se consoló y subió a Timná a los trasquiladores de su rebaño, él y su amigo Jirá, el Adulamí. Y se anunció a Tamar diciendo, he aquí que tu suegro sube a Timná para trasquilar su rebaño. Subió a Timná y los trasquiladores del rebaño, dice Rashi, es decir, subió al lugar llamado Timná para supervisar a los trasquiladores de su rebaño. Sube a Timná, sin embargo, hablando de Shimshón, la Torá dice que Shimshón descendió a Timná. La respuesta a esta aparente contradicción es que Timná se localizaba en la ladera de un monte, se subía allí por un lado y se descendía por el otro. ¿Bien? Entonces ella se quitó de encima los vestidos de su viudez, se cubrió con un velo y se envolvió. Esto significa que se cubrió el rostro para no ser reconocida. Y se sentó en la encrucijada que estaba en el camino hacia Timná, pues había visto que Shelah había crecido, pero ella no le había sido dada por esposa. Y Tamar eh, tenía mucho deseo de tener descendencia para Yehudá y para Israel, obviamente. ¿Qué? Se sentó en la encrucijada y dice, Tamar se había sentado en el lugar donde la gente suele abrir los ojos para observar qué camino seguirá, es decir, en el cruce de sus caminos situado en el trayecto que conduce a Timná. Y nuestros maestros interpretaron que en nuestra expresión sentido Tamar se había situado en la entrada de la cueva donde estaba sepultado nuestro ancestro Abraham. La entrada de su sepultura se llamaba así porque él había sido alguien a quien los ojos de todos los hombres anhelaban observar. ¿Qué? Pero según la primera explicación, ¿qué quiere decir? Que Tamar sabía que Yehudá cuidaba sus ojos, no miraba a cualquier lado y no subía la cabeza y miraba por cualquier lado como cualquier persona, solamente si en verdad necesitaba hacerlo. Por eso ella se sentó allí. De ahí se aprende esto.
Pues había visto que Shelah había crecido, por esta razón Tamar se hizo libre para Yehudá, ya que deseaba tener hijos de él. Es lo que dijimos anteriormente. El versículo no significa que al ver que Shelah ya había crecido y no le había sido entregado por esposo, Tamar se sentó en ese lugar para que él le fuese entregado, ya que en la práctica ella no hizo nada para lograr este objetivo. Por lo tanto, su único tenido tenía que haber sido Yehudá mismo. Que Yehudá la vio y pensó que era una ramera, ya que ella se había cubierto el rostro, pues estaba sentada en un cruce de caminos. Rashi señala que la razón por la que Yehudá supuso que era ramera no fue porque se había cubierto el rostro, sino porque se había sentado en la encrucijada. Como señala a continuación, el decir que se había cubierto el rostro meramente indica la razón por la que no la reconoció, ya que se había cubierto el rostro y no pudo verla bien ni reconocerla. Y según su interpretación agádica de nuestros maestros, la frase porque se había cubierto el rostro alude al hecho de que cuando ella estaba en la casa de su suegro, se conducía con mucho recato y por eso él no sospechó que ella fuera la ramera. Según esta interpretación, la frase porque se había cubierto el rostro no se refiere al momento en que Yehudá la vio, sino que a cuando ella estaba en su casa. Cuando Yehudá la vio ahora, ella llevaba el rostro descubierto, pero Yehudá no la reconoció porque antes siempre llevaba el rostro cubierto cuando estaba en la casa de él. Entonces ahí vemos el recato que ella tenía en la casa de Yehudá. Entonces dice aquí, Yehudá vio y pensó que era una ramera, ya que ella se había cubierto el rostro. Se desvió hacia ella. Fíjate aquí, muy interesante que se desvió hacia ella. Quiere decir que se desvió del camino en el que estaba hacia el camino en el que ella estaba. Pero aquí hablan los comentaristas de que en verdad, obviamente, todo esto hay que entenderlo de una única forma. ¿De qué forma? De que eso era lo que Akadosh Baruj Hu quería hacer, que quería que se diera. Y no que ellos hicieron eso. Cuando algo tiene, cuando algo tiene que pasar porque así Akadosh Baruj Hu quiere que pase, no importa cómo sea, no importa quién sea, así va a suceder. ¿Por qué? Porque de ahí tiene que salir algo. Porque de ahí tiene que ser algo. Por eso dice que Yehudá se desvió. Pero dice que él no iba a hacer nada. Fue que el ángel lo desvió y lo empujó a que hiciera lo que tenía que hacer. O prácticamente sí, hacer una cosa, porque si no entonces dirías como Yehudá hace una cosa así, como Yehudá, una persona tan, como se habla de las 12 tribus, de él salió el rey David. ¿Cómo es posible? Él que todo lo que sucede aquí, todo primero tiene que saber que todo está por supervisión divina y segundo que eso es lo que Hashem quería que se pasara, que ellos vendieran a Yosef, que ellos bajaran a Mitzrayim, que ellos todo eso, pero todo más, todo para bien. ¿Por qué? Porque lo que pasa con Yehuda y Tamar va a salir Pérez. Y de Pérez va a salir Boaz más adelante. ¿Quién? Eh, que sale también Nachshon ben Abinadab. Boaz viene siendo el hijo de Nachshon. ¿Quién? Y Boaz trae a Obed, todos ellos, ¿sí quién? El hijo después viene Obed, después viene Ishai, después viene David, el rey David. Entonces a la final todo es para bien. Lo que pasa es que Larisa le explica que para poder el Yetzer Hara y las malas todo este reshoot del Yetzer Hara, ellos tienen todas esas almas, ellos tienen muchas almas que cayeron en cautivadas en ellas por lo que sucedió con el primer hombre cuando él pecó, que también él desechó el semen, y al desechar el semen y por él ser una Neshama en la cual tenía todas las Neshamot, muchísimas Neshamot cayeron a mano del Yetzer Hara. Y una de ellas era el rey David, Abraham, muchas almas grandes. Entonces ellos no lo quieren dejar salir, porque ellos reciben como se dice, su sustento de allí, de esas almas de la santidad.
Entonces ellos no quieren salir. Entonces, ¿qué hace Hashem? Hashem les dice que sí o sí tienen que salir, no queda de otra. Ellos tienen que venir al mundo. Entonces ellos no quieren dejar salir esa alma en cualquier lado, y menos en un lugar donde es un lugar de kedushá, de santidad. Entonces ellos buscan la forma de traer esa alma que la traigan de la peor forma. O sea, que sea una forma así de transgresión, de tumá, de impureza, como trajeron a Abraham vino. Dijimos que Abraham vino lo habían traído cuando la mujer tenía la menstruación, que es algo muy impuro, y fue la única forma de que viniera Abraham. Aquí con David Amelech pasa lo que pasa con Yehudá y con Tamar, que parece un sipur, una historia de un hombre cualquiera de la calle que va de la ramera como si fuera una prostituta, y se viene a ella y todo lo demás. Se ve muy mal. Pero todo sucede ¿para qué? Para poder sacar esa alma de propiedad del Yetzer Hara. Por eso sucede así. Para poder traer el alma del rey David, muchísimas cosas. Primero es que él tenía que morir al nacer. Y el primer hombre le regaló 70 años. Y también los patriarcas y todo ellos también le regalaron 70 años, por lo que él no dormía y también estudiaba en la noche. Entonces, también le dieron. Y aparte de eso, después lo que pasó con Tamar y Ise. Después lo que sucedió con Boaz y Ruth. Después lo que sucedió también con Ishai. Hasta que salió David. Hasta que vino David. Entonces nosotros vemos cómo todo lo que pasó y todo lo que sufrió David, rey David, para poder venir al mundo. ¿Por qué? Porque las almas no querían que él viniera, sabiendo de que el rey David, obviamente de él va a salir el Mesías. El Mesías va a salir de él y va a traer la corrección al mundo, y la corrección al mundo va a ser que va a acabar con la redención. Apenas llega la redención, se acaba la tumba, y ellos lo saben. Entonces nosotros vemos cómo todo sucede en forma que Hashem así quiere que se dé. Por eso dice, se desvió hacia ella, hacia el camino, y le dijo, por favor, prepárate y yo me llegaré a ti. Pues no se dio cuenta que ella era su nuera. Ella dijo, ¿qué me darás para que te llegues a mí? Eso también fue lo que vimos anteriormente, que dice que se le dijo a... Fíjate lo que dice, está escrito aquí. Que se le dijo se le dijo a Tamar, dice. Y se anunció a Tamar diciendo, he aquí que tu suegro sube a Timná para trasquilar su rebaño. No se dice quién fue el que le dijo eso. Interesante. Del cielo. Eh, Le dijeron. No está dicho, Rashi no lo trae tampoco. ¿Quién fue el que le dijo? O sea que tú ves todo cómo, cómo está manejado por el mismo creador para que así sea y así suceda. Ken, por favor prepárate, dice Rashi, prepárate y prepara tu mente para esto. Sí, prepárate. Entonces ella dijo, ¿qué me darás para que te llegues a mí? Él dijo, te enviaré un cabrito del rebaño. Ella dijo, si es así, que me das una prenda hasta que lo envíes. Si es así, dame una prenda hasta que lo envíes. Una prenda quiere decir un objeto de garantía. Él dijo, ¿qué prenda te daré? Ella dijo, tu sello, tu manto y el bastón que están en tu mano. Él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió para él. Quiere decir, dice aquí, es decir, el anillo con el que sellas y la vestimenta con la que te cubres. Dice también, la vestimenta quiere decir los tzitzit. Él tenía los tzitzit, eso es lo que le pidió. Son los petilim que le pide, el manto. Luego ella se levantó y se fue, se quitó su velo que tenía sobre ella y volvió a vestir los vestidos de su viudez. Yehudá envió el cabrito por medio de su hermano, de su amigo el Adulamí, para recuperar la prenda de mano de la mujer, pero no la halló. Preguntó a la gente de su lugar,
diciendo: ¿Dónde está la ramera, la que estaba en la crucijada junto al camino? Ellos dijeron: Aquí no ha estado ninguna ramera. Regresó entonces a Yehudá y dijo: No la hallé. Y también la gente del lugar dijo: No ha estado aquí ramera alguna. Yehudá dijo que lo tome para ella, no sea que seamos objeto de oprobio, que he aquí que yo le envié este cabrito, pero tú no la hallaste. Ella concibió para él, dice aquí, hombres fuertes como él, hombres justos como él. La ramera quiere decir, esta palabra designa una mujer consagrada y dispuesta para la prostitución. Que lo tome para ella quiere decir que sea de ella lo que ya tiene en su posesión. No sea que seamos objeto de oprobio, dice Rashi, quería decir, si la sigues buscando, el hecho se sabrá y será motivo de oprobio al que yo me haya metido con una ramera, pues, ¿qué más puedo hacer para conferir veracidad a mi palabra? Y aquí que yo le envié este cabrito porque Yehudá había engañado a su padre con un cabrito al mojar la túnica de Yosef en la sangre de un cabrito. Medida por medida también él fue engañado por medio de un cabrito. De otro modo, no se explicaría por qué Yehudá tuvo que decir estas palabras. Si simplemente quisiera decir que le dejaba las prendas porque no la halló, no hubiera tenido necesidad de justificarse con estas palabras. De cualquier modo, las prendas eran suyas y podía dárselas a quien sea. Si la Torah menciona estas palabras es para mostrar la justicia divina. Pero tú no la hallaste. Y sucedió que como al cabo de 3 meses se anunció a Yehudá diciendo: tu nuera Tamar se ha prostituido y también está embarazada por prostitución. Yehudá dijo: sáquela y que sea quemada. Al cabo de 3 meses, es decir, la mayor parte del primer mes, la mayor parte del último mes y todo el mes intermedio. Está embarazada por prostitución, dice Rashi. Significa embarazada, una mujer embarazada, dice Rashi, que sea quemada. El sabio Efraín Machaá dijo en nombre de su maestro Rabbi Meir: Tamar era la hija de Shem, quien era Cohen, y por esta razón fue juzgada a morir quemada. ¿Por qué? Porque el Cohen era un sacerdote dedicado al servicio sacrificial a Dios antes de que la Torá la adjudicase a la tribu de Leví. Esta función recaía sobre los primogénitos. Según una opinión citada en el Talmud, Shem era el primogénito de Noaj y en esta época todavía vivía. Sin embargo, cabe señalar, en ciertas versiones leen que Tamar era la nieta de Shem. ¿Bien? O nieta o hija, ahí hablan sobre eso. Y aparte de eso, de que dice en el Midrash que cuando le fueron a hacer el din, el juicio a Tamar para sacarla y quemarla, allí estaban todos. Allí estaban los patriarcas, ahí estaban todas las tribus, ahí estaba Shem, hasta tanto, estaban todos allí. Y ahí en ese lugar, ahí fue donde Yehudá dijo de que yo he pecado, ella tiene razón y todo lo demás, hasta tanto. ¿No? Dice en el tratado de Makot, y eso que dice que Yehudá, a lo que ella le mostró las señales, ella no quiso decirle no quiso decirle que tú eres esto, no sé qué. Ella le dejó así como: la decisión es tuya. Si tú quieres, acéptalo. Si no quieres, pues entonces yo muero junto con el niño que tengo en la panza. Hasta tanto. Y Yehudá dice allí que él empezó a pensar: nada más, ¿qué hago yo? ¿Pasar la vergüenza o no? Él prefirió prefiero pasar la vergüenza en este mundo y no tener que pasar la vergüenza en el mundo venidero. Por lo tanto, él dijo, él tomó para sí que él había hecho que ella es tzadiká. Hasta tanto, enfrente de todo el mundo, enfrente de todos los que estaban allí. Ella, al ser sacada, envió decir a su suegro: del varón a quien esto pertenece, estoy embarazada. Y dijo: por favor, reconoce de quién son este sello, este manto y este bastón. Ella, al ser sacada para ser quemada, envió a decir a su suegro, le envió un mensaje porque no quiso avergonzar a Yehudá en público diciéndole: de ti estoy embarazada, sino que de aquí se aprende también de cuando la persona tiene que tener mucho cuidado en no
en no avergonzar a una persona en público. De aquí se aprende lo sabe, dice mejor ser quemado que avergonzar a alguien en público. Decirle que estoy embarazada, sino que prefirió decírselo en forma indirecta del varón a quien esto pertenece, estoy embarazada. Tamar se dijo, si él reconoce su responsabilidad, que la reconozca por sí mismo, y si no, prefiero que me quemen en vez de avergonzarlo. De este incidente nuestro sabio declaraba es preferible que un hombre se arroje a un horno ardiente en vez de avergonzar en público a su prójimo. Por favor reconoce que en solo denota una súplica, como diciendo por favor reconoce a tu creador y no hagas parecer tres vidas. La de él, la de ella y los dos hijos que tenía. ¿Sí? Yehudá lo reconoció y dijo razón tiene, de mí es, ya que no, ya que yo no la había dado como esposa a mi hijo Shelah y no volvió a conocerla. Razón tiene en sus palabras, de mí está embarazada. Nuestros maestros interpretaron que en el sentido de que salió un eco celestial que proclamó de mí y por causa mía han ocurrido estos hechos. Quiere decir que por causa de Hashem. Dice por mí, dice que el eco celestial dijo por mí. Yo he hecho todo lo que sucedió. ¿Por qué? Por lo que explicamos anteriormente. Para recompensar a Tamar porque se había comportado con mucho recato en casa de su suegro. Yo decreté que surgieran reyes de ella y de la tribu de Yehudá decreté que surgieran reyes para Israel. Ya que yo no le había dado, quería decir, ella actuó conforme a la ley, ya que yo no le había entregado como esposa a mi hijo Shelah. Y no volvió a conocerla. De aquí hay dos diferencias de opiniones. Hay quienes dicen que no volvió a tener relaciones con ella, y hay quienes dicen que afirman que no cesó de tener relaciones con ella, sino que siguió teniendo relaciones con ella. Y sucedió que en el momento de su parto, de aquí que habían gemelos en su vientre. En el momento de su parto, sí, sin embargo, con respecto a Rivka, la Torá declara que parió cuando se cumplían los días de ella para dar a luz. Esta diferencia se explica porque en el caso, aquel caso, el de Rivka, a la hora de parto ya habían transcurrido 9 meses completos, pero en este caso los meses del periodo de gestación no se habían completado. Y aquí que habían gemelos, está escrito, el gemelos, Teumim, está escrito en forma completa, pero más arriba, con referente a Rivka, no estaban en forma efectiva, faltaba la Baf. La razón es que los hijos de Rivka, uno de ellos fue malvado, Esaf, mientras que aquí ambos gemelos fueron justos. Y sucedió que al dar ella a luz, uno sacó una mano, la partera tomó y le ató un listón carmesí diciendo, este salió primero. Y sucedió que cuando él regresó su mano, su hermano salió. Entonces ella dijo, ¿con qué fuerza te has impuesto? Y él llamó su nombre Pérez. Uno sacó la mano, uno de los gemelos sacó su mano afuera, y después de que la partera le ató la mano con hilo carmesí, la regresó. Te has impuesto, con fuerza te has fortalecido. En cuya mano estaba el hilo carmesí, está escrito Yad, está escrito 4 veces, y esto alude a 4 propiedades segregadas. Jerem, el Jerem que de Aham, descendiente de Serach, se había apropiado ilícitamente y había tomado de las propiedades segregadas que no tenían que tomarlo, es en la época de Yoshua ben Nun, y hay quienes dicen que alude a los 4 objetos específicos que él tomó del despojo de Jericó, el manto de Shinar, 2 piezas de plata, de 200 ciclos, cada una y una barra de oro. Sobre lo que sucedió. Después salió su hermano, en cuya mano estaba el lino carmesí, y él llamó su nombre Serach, en alusión al brillo del hilo rojo. Con esto llegamos ya a lo que es. Pero de por sí, en verdad, los reyes salen de Pérez. Dice aquí Rashi, un rey solo puede disfrutar el privilegio de reinar si todos sus actos están basados en la justicia y la equidad. Por lo tanto, el hecho de que Serach posteriormente saldría un descendiente malhechor constituía un signo a futuro de que la soberanía real no surgiría de Serach, sino de Pérez. Por esto que la dinastía real en Israel perteneció a David, descendiente de Pérez. Y a fe.
con esto terminamos lo que es el capítulo 38. Besrat Hashem, ya capítulo 39 se va a meter a la historia de Yosef. Hay una de las cosas que dicen aquí también de que por qué, por qué se metió lo que habla de Yehudá con Yosef. Y los comentaristas explican y dicen de que a veces incluso una persona puede estar en la yeshiva de Yehudá, como los hijos de Yehudá, que nacieron con Yehudá, una persona justa, y con todo eso hacer actos no buenos a los ojos de Hashem, como vimos, y los mató. Pero por otro lado podemos ver a Yosef, que está en el lugar más impuro del mundo, como era Egipto en esa época, y ser la persona más justa de la tierra. Quiere decir, no quiere decir de que el lugar donde estés, eso te va a hacer tzadik. Obviamente que el lugar mashpia, el lugar tiene influencia en la persona, estar al lado. Siempre dijeron que la persona tiene que estar rodeado de sabios y todo lo demás. Obviamente, no quiere decir que no, es lo mejor. Pero aquí en este caso, como no había de otra, a Yosef no le quedaba otra sino estar allí. Pero aquí vemos una cosa muy interesante, que incluso que estaba ahí, la persona puede ser justa. Mientras que la persona puede estar en un lugar incluso de bastante santidad y no ser una persona justa. Y esa es la gran diferencia.